Eh, en este caso, eh, yo he hecho un resumen, si se quiere, de los puntos más importantes que están en el currículo de Cisco, ¿no? Justamente el capítulo 12, configuración de la red. En este resumen, por ejemplo, ya por experiencia, ¿no? Los que están en la parte de redes se preguntan cuando hay algún usuario nuevo, ¿no? ¿Cómo inducirlos para que estos nuevos usuarios puedan tener una idea cabal de lo que es la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se ha puesto aquí es una serie de preguntas, interrogantes, el nombre del host, oye, ¿cuál es la dirección IP de mi equipo? ¿Qué cosa es una máscara de red, ¿no? ¿Qué cosa es la puerta de entrada y salida predeterminada en los sistemas, a lo que aquí llamamos gateway, ¿no? ¿Cuál es la función del DNS, ¿no? El DNS tiene una dirección IP, 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué cosa es un prefijo, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la red? ¿Cuál es la dirección del broadcast? ¿Qué cosa es broadcast, no? Hablamos la semana pasada, cuando hicimos la parte de procesos, vimos que podíamos determinar digamos, un servicio, el servicio de Shell Seguro. En ese servicio de Shell Seguro participaba pues un programa servidor SSHD, la D de Daemon, ¿no? Y un cliente es el SSH, ¿no? Estamos hablando de Shell Seguro. Entonces, los dos tienen que conectarse, entonces estamos hablando de una red cliente-servidor o algo por el estilo. Pues ahí vimos sockets, ¿no? Lo que era la unión de la dirección IP y un número de puerto, tanto TCP o UDP, donde TCP y UDP eran puertos, ¿no? De, perdón, TCP y UDP eran los protocolos de comunicaciones, ¿no? A nivel de transporte, ¿no? Según TCP/IP. Luego vimos el puerto también. Tenemos que ver cuál es el tipo de red, cuál es la tarjeta de interfaz de red, cuál es la dirección física de esa tarjeta, cuál es la unidad de transmisión en esa red, ¿no? Cuántos bytes se transmiten, ¿no? En la red, cuál es el número de bits de la red, cuál es el número de bits para conformar el número de hosts, cuántos hosts tenemos en una determinada, con una determinada dirección de red, qué tipo de sistema operativo, la versión de la distribución, el kernel, el distro. Esto ya hemos visto de alguna manera. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Esto, resumiendo, sería de esta manera. ¿Ok? Pueden ustedes apreciar ahí. Tengo una red, ¿no? Esta es la red. ¿Ok? Eh, Créanlo, ese esquema representa una red. Ahora lo que no sabemos qué tipo de red es, ¿no? Si es una red cliente-servidor, si es una red por el tamaño, de repente una PAN, una LAN, una CAN, una WAN o una TAN, ¿no? Etcétera. Si alguno de los que participan en estos equipos terminales de datos son, digamos, tienen dos funciones, ¿no? La de servidor y la de cliente, por lo tanto, si es una red de compañero a compañero, también llamada peer-to-peer, ¿no? Entonces, esta es la red que vamos a tratar de conocer, de poner en claro qué se trata, ¿no? Y hay algunos términos como gateway, eh, ISP o PSI, proveedor de servicio de Internet. ¿Qué cosa es exactamente Internet acá? ¿Cuál es la red LAN? ¿Cuál es la red wireless LAN? ¿Cuál es la red MAN? ¿Cuál es la red CAN? ¿Cuál es la red WAN? ¿No? Si es que verdaderamente existe por acá. Todos los comandos que se utilicen están por acá abajo. Todos, absolutamente todos, ¿no? Y de ahí vamos a sacar los datos, ¿ok? Para llenar ese cuadro. Entonces, si ustedes tienen esto, de hecho que lo tienen porque eso está publicado hace varios días en Teams, pues ahí van a ver esa información, ¿no? Acá hay información adicional, la he puesto, la que explico, por ejemplo, qué cosa es la máscara de red. Acá hago una comparativa, una comparación entre los modelos de referencia que existen en las redes de computadoras, el modelo OSI, el modelo TCP/IP, para que tengan ustedes una idea. Por acá algunos comandos nuevos, o en todo caso que ya hemos visto, tal vez esto no hemos visto, tal vez esto otro tampoco. Y por aquí un overview sobre sistemas de numeración. Esto enseñan en el colegio, los sistemas de base 2, base 8, base 10, base 16, y cómo convertir un número decimal a binario, o cómo convertir un binario a decimal, etcétera.
calcular el número de hosts, ver archivos importantes como el de redes y el de servicios que están en el directorio etc. Básicamente esa es la clase de ahora, una clase bastante amplia también. Esto no suele desarrollarse en una clase, pero en la temática que nos han entregado está para desarrollarse en solo una clase. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione. Para tratar de explicar qué cosa es una red, yo me voy a agenciar de mi website. Voy a ir por acá. Vamos a meternos acá a donde dice redes 1. Y vamos a ver información de abril del 2019 y acá dice redes conceptos básicos. Vamos a ver. Voy a entrar por acá. Y bien, vamos a hablar sobre lo que son redes, ¿no? Este concepto en inglés lo van a encontrar como networking, o también van a ver conceptos como Internet Networking, ¿no? Entre redes. Bueno, ¿qué cosa es networking, ¿no? En este acápite dice, es la convergencia de las tecnologías de computadoras y de comunicaciones para producir integración de componentes tecnológicos de diversa naturaleza. Es decir, yo voy a participar en una conjunción, una unión, si se quiere, de distintos tipos de tecnologías. Por ejemplo, tecnologías de microprocesadores, tecnología de buses, tecnología de canales de comunicaciones, tecnología de enlaces, ¿no? Distintas tecnologías, ¿no? Un equipo, una computadora, según el modelo OSI, ¿no? Que estamos planteando por acá, ¿no? Tiene aplicaciones, hay programas de aplicación, tenemos aquí una forma de presentar los datos, tenemos que establecer niveles de sesión, ¿ok? Tenemos que transportar los datos de un lugar a otro. Para eso tenemos que agenciarnos de una dirección IP, en este caso, ¿no? Tenemos que, digamos, vincular los datos para poder utilizar, entre comillas, un carrito de transporte, ¿no? Y eso ya es a nivel físico. A nivel físico tenemos que ver acá las distancias, tenemos que ver acá los niveles de fuerza, tenemos que ver acá las distintas tecnologías de comunicaciones. Ya esto tiene que ver, pues, por ejemplo, ¿no? Con utilizar tarjetas con, vamos a decir, con cable, o tarjetas inalámbricas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el método de acceso al cable? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se presentan una serie de preguntas que a veces son un poquito difíciles de responder y bueno, este es el momento en todo caso para retomar. Entonces, teniendo en consideración eso, mostrando aquí cuáles son esas tecnologías, ¿no? Bueno, las redes son eso, es una integración de eso. También ese término se refiere a cualquier aspecto relacionado con redes, ¿no? En el nivel más elemental, una red sería pues dos computadoras, dos equipos de comunicaciones, ¿no? Que pretenden conectarse, ¿no? O que están conectadas, ¿no? De alguna manera, ¿cierto? Por algún medio. Puede ser por cable o puede ser de manera inalámbrica. Pero lo mínimo, si se quiere, para poder tener un equipo, un sistema de comunicaciones o una red de comunicaciones o una red de datos, es eso, ¿no? Tener dos equipos terminales de datos inteligentes que pretenden comunicarse o que ya están enlazados. Esa es la idea. Bien, teniendo ese concepto acá, bueno, tienen un gráfico un poquito más interesante, podemos ver acá un switch, ¿no? Este switch dice que, bueno, es un switch para redes de área local. Podemos ver ahí 5 dispositivos, ¿no? Podemos ver acá 2 servidores, 2 estaciones clientes de trabajo, y por acá podemos ver un router, ¿no? Un dispositivo que tiene el soporte de NAT. NAT es una tabla de direcciones, ¿no? En el concepto más básico, digamos que tiene por finalidad NAT, el servicio NAT, cambiar una dirección IP pública por una dirección IP privada y viceversa, ¿no? Y con esto nos comunicamos con una WAN. Entonces estamos viendo acá LAN y WAN. LAN es una red local, WAN es una red de área amplia,
Cuando ponemos WAN acá estamos hablando de Internet probablemente, ¿no? Entonces, teniendo claro este diseño, aunque ustedes no lo quieran creer, es igualito, ¿no? A este de acá, ¿ok? Tienen acá su dispositivo, ¿no? Tienen acá su router, ¿no? Está comunicándose con la red WAN, ¿no? Obviamente que acá está más detallado porque yo salgo por el gateway, ¿no es cierto? Me comunico con mi proveedor de servicios de Internet, el que tiene por función colocar en las autopistas de la información los mensajes que yo he generado. Viceversa, ¿no? Todo lo que viene de Internet pasa por el proveedor de servicios de Internet, entra por la puerta de entrada y salida y se difunde, pues, si ese es el caso, en todos los equipos que son parte de mi red o de la red local, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, para resumir, dice, ¿qué es una red de computadoras? Es un conjunto de computadoras, ojo, dice autónomas, ¿no? Interconectadas en las que el usuario aprovecha sus recursos mediante solicitudes explícitas, es decir, el servidor es aquel que sirve, por lo tanto tiene muchos servicios, ¿no? Y el cliente es el que pide una ayuda al respecto y necesita ser servido, ¿no es cierto? Entonces se conecta, pues obviamente con el servidor cumple su función, los demonios que están instalados en el servidor, es decir, los programas de servicios, son los que van a atender las demandas de los usuarios que están conectados a través del computador cliente, ¿no? Estar interconectado significa ser capaz de intercambiar información. Interconexión significa la posibilidad de intercambiar información por algún medio como cable, fibra, satélite, microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar de lado, acá hay más conceptos, por ejemplo, acá podemos ver un mainframe conectándose, ¿ok? Pudiéramos decir algo, ¿no? ¿Para qué usamos las redes de computadoras? Bien, pudiéramos, bien por ahí, ¿no? Dice que lo han utilizado en CCNA con Packet Tracer, perfecto, está muy bien, eso es importantísimo, ¿no? El Packet Tracer es un bonito paquete para poder crear redes y saber qué hacer con ellas. Entonces, cuando hablamos de red de computadoras, las empresas lo utilizan, por ejemplo, para compartir información y recursos, ¿no? Para que haya disponibilidad y confiabilidad, ¿no? Importante. Para disminuir costos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para hacer una escalabilidad horizontal, ¿no? Es decir, tratar de crecer, ¿no? Que la empresa crezca de una manera interesante, ¿no? Y ese es el objetivo, si se quiere, de por qué las empresas utilizan una red. Y las personas, bueno, las personas lo hacen para acceder, pues, a información y obtener ciertos servicios, ¿no? De punto a punto, ¿no? De persona a persona, ¿no? La comunicación de persona a persona, por ejemplo, es importantísima, ¿no? Hoy en día está muy de moda los chats, ¿no? Los videoconferencias, ¿no? Antiguamente utilizaba mucho el correo electrónico, ¿no? Foro de discusión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hoy día se pueden hacer operaciones en vivo, ¿no? Con un tiempo de respuesta bastante aceptable, casi en tiempo real, ¿ok? Eh, También muchos utilizan las computadoras en las redes, ¿no? Para poder distraerse, ¿no? Para tener una televisión interactiva, para hacer juegos, etcétera, ¿no? Eh, Desde el punto de vista social, bueno, acá tenemos la posibilidad de publicar, ¿no? Publicar, digamos, todo aquello que de alguna manera nos pueda servir para crecer en el conocimiento, ¿no? Sin embargo, hay otros lugares también donde se publican cosas que son terribles, ¿no? Pero sin embargo, así está pues diseñado esto, ¿no? Hay ciertas reglas y esas reglas a veces se cumplen y otras veces no. Las entidades obviamente hoy en día se identifican por medio de un propio website, su propia red, etcétera, etcétera, ¿no? También hay la posibilidad de establecer denuncias, ¿no? O publicaciones anónimas, ¿no? Hoy en día hay mucho sobre fotos trucadas, por ejemplo, sobre noticias falsas. Entonces Internet
ya no es lo que se quería, ¿no? Es decir, un lugar donde hubiera cierto tipo de información, entre comillas, considerada como si fuera verdad, ¿no? También hay información falsa, tendenciosa, y obviamente puede hacer que la gente que participa de hoy en día las redes sociales pueda tener un concepto equivocado de la realidad del momento, ¿no? Muy bien, un resumen. Una red de computadoras es una red de comunicaciones o de transmisión de datos. A eso le llamamos nosotros una red de informática, una red de tratamiento de tratamiento de información automático, por supuesto. Una red de computadores es un conjunto de equipos, en electrónica le llamamos nudos, conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, electromagnéticos, ¿no? Obviamente podemos usar cualquier otro medio, ¿no? ¿Cuál es la idea? Transportar datos, ¿no? Con la finalidad de que estos más adelante se confronten y sean pues información para tomar cierto tipo de decisiones. Hoy día no se concibe una organización que no tenga una red de comunicaciones o que no esté conectada a la red de redes, porque se toman decisiones partiendo de ese punto.